Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted esté viendo este video. Bienvenidos una vez más a Simplificando la Inteligencia Artificial con Seolito Rodríguez. En este episodio vamos a tratar el tema comprender las técnicas de ingeniería de prompts. ¿Qué es? ¿Cómo se formula un prompt? Pues digamos que sea claro, específico, que produzca realmente el contexto, el formato y las restricciones que usted espera. Vamos a hablar sobre algunas técnicas clave que son importantes para crear prompts efectivos, con ejemplos, usos pues comunes de diferentes casos, dependiendo del contexto. Hablaremos sobre algunas buenas prácticas, ¿verdad? Y en sentido general, pues, después de ver y poner en práctica el contenido en este episodio, usted será mucho más efectivo en cuanto al resultado que espera obtener de la inteligencia artificial generativa. No importa el programa que usted utilice, ya sea ChatGPT, Copilot, Gemini o cualquier programa que utilice. Bien, vamos a empezar con, aquí tenemos todo el contenido que vamos a utilizar en este episodio de hoy. Bien, entonces ya dijimos que, o vimos que la ingeniería de prompts es la práctica de escribir instrucciones claras, completas y bien estructuradas para obtener mejor respuestas de una herramienta de inteligencia artificial, no importa la que sea. No se trata solamente de hacer preguntas, se trata de diseñar una solicitud que incluya propósito, contexto, audiencia, formato, nivel de detalle, tono y, en muchos casos, restricciones. Un buen prompt funciona como una guía. Le dice a la IA qué debe hacer, cómo debe organizar la información y qué tipo de resultado esperamos. Para usuarios principiantes, esto ayuda a obtener respuestas mucho más claras. Para usuarios intermedios, permite crear resúmenes, explicaciones y comparaciones. Y para usuarios avanzados, pues permite generar análisis, documentos, guías, planes de clase, materiales de capacitación y contenido profesional. Es decir, que este episodio de hoy puede ayudar a cualquier tipo de usuario, pero obviamente este podcast va orientado principalmente a usuarios principiantes, ¿verdad? E intermedios en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa esto de comprender la ingeniería de prompts? En primer lugar, comprender la ingeniería de prompts significa saber cómo comunicarse con la IA de forma precisa. Un prompt básico puede ser una pregunta simple, pero un prompt avanzado incluye instrucciones detalladas. Mientras más clara sea la instrucción, pues más útil será la respuesta. Decíamos cuando era estudiante de ingeniería en la universidad, hay un término muy común que es el GIGO, Garbage In, Garbage Out. Es decir, si usted le entra basura a una computadora, pues basura va a obtener. Lo mismo sucede con la ingeniería de prompt. El resultado de lo que obtenemos depende de la calidad de las instrucciones que le demos a estos programas. Un prompt bien diseñado reduce respuestas vagas, incompletas y desorganizadas.
Esto también ayuda mucho, por ejemplo, si usted utiliza programas de ingeniería artificial gratis, estos programas tienen un límite de los tokens. Los tokens es todo, eh, toda entrada y salida es dividido en tokens. El token puede ser una palabra o parte de una palabra, un espacio, etcétera. Y pues hay limitaciones de tokens, e incluso cuando uno paga. Entonces, si usted produce demasiado contenido irrelevante, pues va a limitar esos tokens y es muy probable que en muchos casos usted esté haciendo algo y agote el límite que usted tiene disponible. Estos tokens no son ilimitados, entonces usted agote los tokens que le corresponden y entonces tenga que esperar para poder utilizar. Creo que a mucha gente le ha sucedido eso, a mí me sucedía eso al principio hasta que decidí que, bueno, yo necesito la opción por paga porque necesito más contenido para lo que yo hago. Pero bien, ejemplo de prompt simple versus un prompt mejorado. Podríamos decir, explícame qué es la inteligencia artificial. Eso es muy común. A esto le llamamos un zero shot prompting, donde no hay contexto, no hay ejemplo, no hay nada. Un prompt ya mejorado sería, explica qué es la inteligencia artificial para estudiantes principiantes. Usa varios párrafos cortos, encabezados en negrita, ejemplos cotidianos y una conclusión sencilla. Entonces, el resultado de este prompt y el resultado de este prompt van a ser muy distintos. Vamos a poner eso en ejemplo. Vamos a decir el primer prompt, ¿verdad? Explícame qué es la inteligencia artificial. Y aquí viene el prompt, ¿verdad? ¿Qué es la inteligencia artificial? Automáticamente lo da en bullets y aquí te explica. Y en muchos casos es probablemente que eso sea suficiente para quien está diseñando ese prompt. Pero para otras personas es probable que eso no sea suficiente. Entonces vamos a ver lo que sería un ejemplo de un prompt mejorado, ¿verdad? En este caso, vamos a decir ahora, explica qué es la inteligencia artificial. Vamos a tomar este prompt. Que fue el segundo que acabamos de leer. De nuevo, explica qué es la inteligencia artificial para principiante, usa varios párrafos cortos. Y entonces aquí viene, utiliza párrafos cortos. De nuevo, te da quizás en algunos bullets. Algunas veces no me interesan, no me gustan los bullets. Entonces, puedo decir, esto lo que es prompts estructurados, o mejor dicho, la iteración muchas veces no obtenemos lo que queremos y entonces podemos seguirle escribiendo al programa para que nos dé exactamente. Entonces, en este caso, me da exactamente la forma en como quiero. Muchas veces utilizo este formato, principalmente porque me gusta poner el programa a leerlo en voz alta y entonces cuando está así en ese tipo de párrafo, en muchos casos, pues es lo que prefiero. Pero de todas maneras, ahí vemos cómo nosotros podemos pues controlar el resultado de lo que realmente queremos cuando estamos instruyendo estos programas de inteligencia artificial. Bien, vamos a continuar entonces con dijimos, ¿verdad? Lo que es ya estructurar estos prompts.
En el caso del segundo prompt, es mejor, ¿verdad? Porque en primer lugar, indica el tema, la audiencia, a quién va dirigido, el formato, el estilo, como yo quiero que sea, el tipo de ejemplos que necesito y la estructura final. Todo eso puede controlarse en esto de lo que es el output de los prompts, dependiendo de lo que usted quiera. Algunas técnicas, ¿verdad? Definir el objetivo. Antes de escribir un prompt, hay que saber qué se quiere lograr. En muchos casos, muchas veces quizás usted no sabe qué es lo que quiere lograr y puede empezar con un prompt sencillo y luego pues expandir un poco más. No es lo mismo pedir una explicación, un resumen, una tabla, una guía paso a paso o una comparación. Por ejemplo, quiero entender este tema para enseñarlo a estudiantes principiantes. Otro ejemplo sería, quiero convertir esta información técnica en un resumen ejecutivo para gerentes. Si está en una compañía y necesita hacer un resumen, la parte gerencial no está interesada en asuntos detallados, sino en un resumen ejecutivo. Pero si el resumen es para ingenieros y personas que sean muy técnicas, pues obviamente un resumen ejecutivo no es suficiente. Así que todo depende de, en este caso, de la audiencia. Técnica 2, dar contexto suficiente. El contexto le explica a la IA la situación completa. Sin contexto, la respuesta puede ser demasiado general. Un ejemplo débil sería, resume esto, ¿verdad? Y luego decir qué es lo que quiere resumir. Otro ejemplo mejorado sería, resume este texto para una audiencia no técnica. Enfócate en los riesgos, beneficios y acciones recomendadas. Obviamente, el resultado va a ser totalmente distinto. El contexto puede incluir el problema, la industria, la audiencia y el uso final y el nivel de reconocimiento del lector, por ejemplo. Otra técnica importante es definir la audiencia. La audiencia determina el vocabulario, los ejemplos y la profundidad de la respuesta. Para principiantes conviene pedir lenguaje sencillo. Para profesionales se puede pedir lenguaje técnico. Para ejecutivos se debe pedir una respuesta breve, estratégica y orientada al impacto. Por ejemplo, explica este tema y puede poner en paréntesis el tema al que esté hablando para usuarios sin experiencia técnica, usando ejemplos de la vida diaria. Técnica 4. Pedir una estructura clara. Una buena estructura mejora la comprensión. Se pueden pedir encabezados, párrafos cortos, listas numeradas, tablas o secciones. Ejemplo, organiza la respuesta en una introducción, 3 secciones principales, ejemplos y una conclusión. Otro ejemplo podría ser, escribe varios párrafos estructurados, cada uno con un encabezado en negrita y puntos claves numerados. Esta técnica es muy útil para crear guías, módulos de clases y contenido educativo. Yo la utilizo bastante cuando estoy creando guías técnicas, incluso algunos libros técnicos que he publicado en Amazon, utilizo mucho esa técnica para hacerlo. Técnica 5, indicar el nivel de detalle. La IA puede responder de forma breve o profunda. Si no especifica, puede dar una respuesta demasiado larga o demasiado superficial. Y como le dije, pues eso puede limitar el número de tokens que usted ha sido asignado, dependiendo de si es una cuenta gratis o una cuenta por paga. Las cuentas gratis, pues obviamente tienen tokens muy limitados. Un ejemplo sería, explica este tema en 150 palabras. Otro ejemplo sería, explica este tema en profundidad, incluyendo definición, importancia, riesgos, ejemplos y buenas prácticas. Entonces, el nivel de detalle puede ajustarse al propósito del contenido.
Técnica número 6. Pedir ejemplos concretos. Los ejemplos hacen que los conceptos complejos sean más fáciles de entender. Ejemplo, explica qué es phishing utilizando un ejemplo de correo falso de blanco, ¿verdad? Otro ejemplo, explica qué es un modelo de lenguaje utilizando una comparación con un asistente que predice la próxima palabra. Los ejemplos deben estar conectados con la realidad del usuario. En temas técnicos, los ejemplos ayudan a convertir teoría en práctica. Técnica número 7, utilizar roles. Asignar un rol ayuda a orientar la respuesta. Por ejemplo, actúa como instructor de ciberseguridad, actúa como contable, actúa como médico, actúa como abogado, actúa como experto en albañil, un experto albañil, etc. Otro ejemplo sería actúa como analista ejecutivo y resume esta información para líderes de negocio. O sea, el rol debe cambiarse con instrucciones específicas. El rol por sí solo no es suficiente. También hay que indicar formato, audiencia y objetivo. Técnica número 8. Usar restricciones. Las restricciones controlan lo que la IA debe evitar o limitar. Ejemplo, no uses lenguaje demasiado técnico. Otro ejemplo, no escriba más de 5 párrafos. También se pueden utilizar restricciones como evita opiniones, no uses ejemplos irreales, no incluya código, no repitas información, usa solo fuentes del contexto proporcionado. Yo utilizo bastante ese tipo de formato, principalmente a nivel empresarial, cuando estoy haciendo un reporte, cuando estoy trabajando con un cliente. En asuntos legales es muy, pero muy importante, ¿verdad?, utilizar este tipo de cosas. Las restricciones ayudan a mantener la respuesta enfocada en lo que realmente queremos producir. Técnica 9. Pedir resumen de información compleja. Una de las mejores aplicaciones de la ingeniería de prompt es simplificar información difícil. Por ejemplo, resumen este documento técnico para una audiencia no técnica. Identifica los conceptos principales, riesgos, beneficios e implicaciones prácticas. Eso también lo utilizo bastante. Por ejemplo, en el caso mío, utilizo mucho, ¿verdad? De manera personal utilizo ChatGPT y en mi trabajo como empleado de Microsoft, obviamente, pues utilizo las soluciones de Microsoft, Copilot, ¿verdad? Por ejemplo, a veces ya ChatGPT conoce mi perfil y si no especifico la audiencia, normalmente me da en un contexto bastante técnico, bastante complejo. Entonces, como produzco contenido para personas no con tantos conocimientos técnicos, pues entonces debo especificar el nivel de informe que necesito. También se puede pedir como dijimos, resumen por niveles, resumen ejecutivo, resumen técnico, resumen para principiantes, lista de acciones recomendadas, etc. Esto pues permite adaptar la misma información a diferentes públicos y contextos. Técnica número 10, pedir mejora progresiva. Un prompt puede mejorarse en varias rondas. Primero, se puede pedir una explicación inicial, luego se puede pedir hazlo más claro, más breve y con mejores ejemplos. Después se puede pedir convierte esta explicación en una guía para estudiantes. La ingeniería de prompt es un proceso de refinamiento, no una sola instrucción. Es importante aclarar aquí que cuando estoy en un prompt, lo que estoy por ejemplo, estoy en este chat, dentro de este chat, el programa recuerda lo que es escrito dentro de este chat. Ahora bien, si yo cierro este chat y empiezo un chat de nuevo, el programa no recuerda nada de lo que yo he utilizado. Es como que tiene insomnia. Entonces eso es muy importante. Si yo, por ejemplo,
le digo, convierte esta explicación en una guía para estudiantes y la pongo acá, la explicación que me va a dar va a estar relacionada con el tema que hemos estado tratando dentro de este chat. Ahora bien, si yo tomo ese mismo prompt y me voy a un chat diferente, es probable que el programa me diga, ok, ¿cuál es el tema que estamos tratando? Porque no sabe el contexto de lo que estoy hablando. Entonces, es muy importante tener eso. Por eso, por ejemplo, en la opción por paga de ChatGPT, existe el concepto de projects, de proyecto. Y es una de las, prácticamente es una de las características de la opción por paga que más me gusta. Es decir, prácticamente por esta opción yo pagaría ChatGPT. Por ejemplo, aquí yo tengo diferentes proyectos. Los proyectos son, digamos, como repositorios, carpetas, ¿verdad? Donde yo puedo instruirles, son carpetas especializadas. Por ejemplo, yo estoy preparando un curso para una certificación de Microsoft que es para líderes empresariales, que se llama el AB731. Entonces, esa certificación, yo tengo un proyecto y todo lo relacionado con esa certificación está dentro de ese proyecto. Entonces, el programa aprende con el tiempo y yo le puedo especificar exactamente cuál es el contexto, cuál es el contenido que yo quiero que utilice. Yo le puedo decir, utiliza solamente contenido desde acá de Microsoft basado en ese contexto. Además, puedo crear un documento en PDF o en cualquier otro formato y lo puedo cargar dentro de esta carpeta. Entonces, este proyecto se convierte en un experto específico de ese proyecto. Para mí eso es muy, pero muy importante. Y obviamente nunca, pues no tiene problema de insomnia, pero solamente es especializado en ese tipo de contenido. Para mí eso es bastante útil y lo utilizo pues suficiente. Tengo muchísimos proyectos dependiendo de lo que esté haciendo. Bien, hablamos de verdad lo que es eso de pedir mejora progresiva. Y ahí vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Explica qué es la ingeniería de prompts en lenguaje sencillo, usa comparación con dar instrucciones a una persona, incluye 3 ejemplos, etc. Hay muchos ejemplos acá que puede utilizar. Explica las principales técnicas de ingeniería de prompt para estudiantes de tecnología, organiza las respuestas con encabezados y negrita, etc. Entonces aquí implica el tema, la audiencia, etc. Todos estos son, pues, ejemplos útiles que puede utilizar utilizando el rol también. Plantilla general para crear buenos prompts. Esta es una fórmula muy útil que yo utilizo. Por ejemplo, actúa como rol. Entonces aquí incluye el rol, ya sea abogado, profesor, médico, ingeniería en sistemas, especialista en ciberseguridad, etc. Explica, y entonces aquí pone el tema, puede poner entre comillas, en brackets, etc., para audiencia, es decir, para principiantes, expertos, etc., para abogados. El objetivo es, entonces, el propósito, dice el propósito, para un resumen, para un cuestionario, para una exposición, etc. Organiza la respuesta en formato, ya sea párrafos, tablas, negritas, imágenes, etc. Incluye, entonces aquí vienen los elementos requeridos, digamos una introducción, secciones, 3 secciones, un resumen, etc. Evita y entonces puede poner restricciones. No invente nada, utiliza solamente fuentes confiables, etc. Usa un tono, entonces un tono ejecutivo, un tono detallado, un tono de expertos, un tono de principiantes, etc. Y puede utilizar su imaginación, pero es un rol muy, una fórmula muy efectiva. Por ejemplo, actúa como instructor de ingeniería
de inteligencia artificial. Explica la ingeniería de prompt para usuarios principiantes. El objetivo es que puedan escribir mejores instrucciones para ChatGPT. Organiza la respuesta con introducción, encabezados en negrita, listas numeradas y ejemplos prácticos. Evita el lenguaje técnico avanzado, usa un tono claro y educativo. Entonces ahí pues ese es un prompt totalmente efectivo. Aquí hay una lista de prompts que pudieran, esta lista de prompts la voy a poner en YouTube, anexada a este video para que lo puedan utilizar como ejemplo dependiendo del contexto. Pero bien, son diferentes prompts detallados, ¿verdad? Con diferentes roles, etcétera, que lo pueden utilizar en su contexto dependiendo, ¿verdad? Lo que usted quiera. Entonces al final le dije, pues, crea un infographic 16x9. El 16x9 es el tamaño que se utiliza normalmente para si va a utilizar una presentación de PowerPoint. Y le dije con pocos detalles porque no quiero que me haga un prompt con demasiado detalle. Entonces ahí pues me crea este prompt que viene siendo un resumen prácticamente de lo que vimos en este episodio. Aquí hablamos de lo que son los prompts, la técnica de prompts. Vimos pues una fórmula básica muy efectiva para crear prompt, como el rol, la tarea, el contexto, formatos y restricciones. Hablamos de algunas técnicas clave como ser claro, dar contexto, definir la audiencia, pedir formato y utilizar ejemplos. Y vimos pues la diferencia entre lo que es un prompt débil y un prompt pues ya mejorado, ¿verdad? La diferencia entre esos prompts. Vimos algunos usos comunes como escribir párrafos estructurados, resumir información compleja, comparar conceptos. También hablamos sobre buenas prácticas como ser específico, indicar el objetivo y ¿verdad? Refinar el prompt si es que hace falta. En resumen, un buen prompt guía a la IA con claridad, estructura y propósito. Eso es todo por hoy en este nuevo episodio de Simplificando la IA con Zeolito Rodríguez. Recuerden pues suscribirse a mi canal si consideran este contenido, darle un like y suscribirse si consideran este contenido útil, importante. Si no para ustedes, quizás pues para un amigo, un familiar o cualquier persona que pueda beneficiarse. Así que gracias por la sintonía y espero que me sigan pues en el próximo episodio. Gracias y hasta entonces.